Matías, tenemos entrevista. Estamos en un hecho sin precedentes para este programa, ¿no? Estamos en este mismo momento en comunicación telefónica con la zona de Bauru, San Pablo, Brasil. Porque del otro lado tenemos a un compañero trabajador del Banco Público Callá, dirigente del sindicato de Bauru. Como sabemos y venimos informando, los compañeros bancarios brasileños vienen de una huelga muy prolongada, así que por eso estamos en comunicación con, como decíamos, un dirigente bancario del sindicato Bauru, Beto Castillo. ¿Estás ahí, Beto? Sí, acá estamos. ¿Cómo está, Beto? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Y acá estamos para hablar sobre la lucha, sobre el movimiento, sobre la huelga. Un gusto estar acá. Bueno, un gusto para nosotros también, Beto. Hablando de la lucha y de la huelga, que nosotros veníamos cubriéndolo acá en el programa de radio y nos llamaba la atención lo masivo y lo prolongado de la huelga bancaria que finalizó hace unos días. Vos que estás allá, que lo vivís como militante y como trabajador, ¿qué causas le encontrás a una huelga nacional bancaria tan masiva y que dure tantos días? Sí, la verdad es que nosotros luchamos demasiado acá. Todos los años hay lucha, hay paro, hay huelga, hay todo. La huelga en ese año fue de 23 días, pero en mi banco, que es un banco público, la huelga fue de 26 días. Hubo un día aún de resistencia que fue un lunes. Lo que pasa acá en Brasil, compañero, es que nosotros que tenemos ganas de luchar, somos la minoría. Somos la minoría porque el movimiento sindical, la mayoría del movimiento sindical, principalmente el movimiento sindical bancario, está enganchado con el gobierno. Y el gobierno es nuestro enemigo en la lucha de clases. Así que es imposible que un sindicalista servil al gobierno represente los bancarios que quieren luchar. En esta huelga, otra vez más, como en los años anteriores, hubo de todo. Hubo represalia, hubo traición, porque nosotros bancarios de lucha, nosotros militantes de verdad, que queremos hacer la lucha, somos la minoría y somos víctimas con los trabajadores, todos los bancarios, de un monstruo que tiene tres cabezas: la cabeza del gobierno, la cabeza del banquero y la cabeza del traidor. Y en esa lucha, en esa huelga que hicimos, una fuerte lucha, otra vez más, de 20 y tantos días, la verdad es que no hubo una victoria económica, hubo sí una victoria política, porque mantuvimos la dignidad de los trabajadores bancarios, pero no avanzamos tanto económicamente, porque infelizmente los que están ahí en la mesa de negociación son traidores que llevan en el pecho la misma estrella roja del gobierno, del mismo partido, PT, Partido dos Trabajadores. Ese partido hoy es todo, está en el gobierno, está en el comando de los bancos públicos, está en el movimiento, y infelizmente es la mayoría. Que estamos luchando, somos la minoría. Ahora, pero la lucha sí la hicimos, y la hicimos fuerte. Ahora, Beto, te hago una pregunta. Luis te habla. ¿Cuántos sindicatos bancarios hay en Brasil? ¿Cuántos tienen la legalidad? ¿Y cómo llegaron a juntarse todos para llevar esta lucha adelante? Bueno, mira, en Brasil hay un montón. Son un montón de sindicatos. La mayoría está enganchada con el gobierno. ¿Por qué? Porque hay un partido acá, que es el partido de Lula, el partido de Dilma, que es el PT. Ese partido tiene su propia central,
sindical, que es la CUCH. Esa central es una central servil, es una central que sirve al gobierno, que es nuestro enemigo en la lucha de clases. Eso es tan básico. Nosotros tenemos sí sindicatos de lucha acá, pero son pocos. Así que como minoría nos toca resistir, y eso lo hacemos todo el tiempo, luchando, denunciando, haciendo con que la huelga siga adelante, porque lo que quieren los sindicalistas traidores, lo sabes, es terminar la huelga, es proteger el gobierno. Y eso, contra eso luchamos hace más de 10 años. Beto, te hago una pregunta. ¿Cómo, en tu experiencia como dirigente, cómo se logra mantener en el tiempo una huelga durante 23 días, manteniendo las expectativas y la fuerza de los compañeros unidas? ¿Cómo se articula para llegar a eso? Lo que pasa es que nosotros tenemos acá pérdidas salariales enormes. Nosotros tenemos acá trabajadores que están así como enojados con lo que está pasando, porque tenemos banqueros que lucran billones de reales, billones de dólares, y esa prosperidad, esos lucros billonarios de los banqueros no tiene nada que ver con la vida de los bancarios. Tenemos, por ejemplo, una pérdida salarial en mi banco, que es un banco público, 100% público, Caixa Econômica Federal. En ese banco tenemos pérdida salarial de 90%. En el Banco do Brasil, que es otro banco público, 80%. En los bancos privados tenemos 22% de pérdida. Perdón, Beto, una pregunta. ¿A qué llamas pérdida salarial? ¿A ajuste de salario? ¿Qué vendría a ser una pérdida salarial? ¿Por la inflación? Verdad es que lo que pasa, tuvimos 8 años sin nada, sin un centavo. 8 años que el país caminaba y nada de reajustar los sueldos. Así que hay una pérdida salarial, que sería decir que en mi banco, por ejemplo, nosotros tenemos la mitad del sueldo, claro, que la otra no vemos. No hubo negociación salarial y había inflación. Entonces pero lo que pasa, compañero, es que quien está en la mesa haciendo la negociación es la mayoría. La mayoría tiene el mismo partido del gobierno. Claro. El gobierno es patrón, el gobierno es enemigo en la lucha de clases. Y ahí la negociación, compañero, es un teatro. Y nosotros, que somos la minoría, intentamos todos los años estar en la negociación. Incluso tenemos otras reivindicaciones distintas de ellos, que son de la CUCH, PT, gobierno. Y lo que pasa es que avanzamos políticamente porque hay lucha de verdad. Los bancarios van para la calle, luchan, tienen ganas de luchar más, pero ahí viene la traición. Que el movimiento está todo controlado por el gobierno, y el gobierno, la verdad, que se ve así protegido en la huelga, porque ellos, que son la mayoría de PT, no hablan nunca, jamás, que el gobierno tiene algo que ver con la huelga. Ellos hablan los banqueros, y es una ilusión hablar solamente de los banqueros, porque el banquero es un patrón, pero no es el patrón de todos. Y lo que pasa, compañero, es que el banquero no tiene elecciones. Entonces ellos hablan de los banqueros, pero no hablan tan mal así, pero del gobierno no hablan nada. Y ahí lo que pasa, hay lucha, pero el comando, la mayoría del movimiento, que tiene un comando, llega en la mesa y hace una negociación fea, una negociación que es una vergüenza. Beto, una negociación que no deja avanzar económicamente la lucha. Beto, vos hablabas políticamente nomás. Hablabas justamente de esto que cerrabas diciendo. Te quería hacer una pregunta para ir terminando. Vos hablabas de
de que no se pudo avanzar en los reclamos económicos, pero de que hubo una victoria política de la lucha de los bancarios. ¿Vos qué perspectivas hacia adelante, qué camino a futuro crees que tienen los reclamos de los bancarios luego de finalizada la huelga? ¿Salen fortalecidos luego del conflicto? ¿Salen fortalecidos luego de la lucha? Sí, la verdad que sí. La verdad que políticamente sí hubo avance. Nosotros estamos dispuestos a luchar, y cuando hablo nosotros, no hablo como dirigente sindical, sino como empleado de un banco público, como bancario. Y no hay para nosotros que somos de lucha, que estamos en la izquierda del movimiento, que somos socialistas, trotskistas, no hay distinción entre sindicalista y bancario. Estamos juntos. Nosotros queremos luchar. En esa huelga hubo, como ya te lo dije, la traición. Igual hubo victoria política, porque lo que pasa es que los bancarios querían luchar más. Estaban dispuestos a luchar más. El año que viene, hablando del panorama, el año que viene es un año bárbaro. Está bárbaro el año 2014, porque hay elecciones acá para presidente. Además, hay el Mundial de fútbol. Entonces, hay un contexto favorable a la lucha, obvio que para todos los trabajadores y para los bancarios también. Entonces tenemos que poner pilas, organizar la oposición, aunque seamos acá en Bauru, en Maranhão, en Natal, comando en nivel nacional, somos oposición. Y más una vez, en otra huelga, en otro paro, intentar tomar el comando de la mayoría servil y dejar los bancarios en la mesa una negociación de verdad, no esa vergüenza, ese teatro, esa cosa fea que nos deja los bancarios avanzaren económicamente, pero políticamente sí, por suerte estamos avanzando. El año que viene, otra vez más, intentaremos, nos organizaremos para ser el comando, no para ser, pero para dejar la gente de lucha, la gente que hace huelga, estar en la mesa contra el gobierno y contra el banquero, enemigo de la clase obrera. Beto, muchísimas gracias por la nota, te mandamos un abrazo grande y estamos hablando cualquier novedad que suceda allá en Brasil. Muchas gracias, un abrazo, y quiero decir que solamente la lucha cambia la vida, así tenemos que luchar contra todo, aunque sea feo el panorama, igual tenemos que luchar con resistencia y con aún más fuerza. En eso estamos acá en Brasil y seguimos luchando hasta la victoria siempre. Un abrazo grande, Beto. Muchas gracias. Era Beto Castillo, lo prometido era deuda, lo habíamos dicho en el programa anterior, de tratar de hablar con algún compañero de Brasil. Nos contó un poquito cómo es la visión más en el lugar. Desde la oposición del gremio bancario. De hecho, al final decía, no lo dijo bien en castellano, pero decía, somos minoría, queremos ser comando. Él decía como que eran comando, eran conducción, digamos, de algunas seccionales. Porque vos, Luis, le preguntaste algo que él no te lo supo contestar, me parece, porque no debe conocer muy bien cómo nos organizamos acá. Me parece que allá los sindicatos del gremio bancario son regionales. De hecho, él me dijo, yo soy dirigente del sindicato de Bauru. Bauru es una región. Claro, el lugar donde vive él, con el que estábamos hablando. Y hablaba de que, bueno, que la oposición más de izquierda conduce algunas seccionales, pero no conduce el grueso del sindicato. Una lucha bastante importante que 23 días. 23 días en algunos lugares. Lo decíamos en el informe de la semana pasada, en algunos lugares todavía no se había votado levantar la huelga, entre ellos en Bauru, donde estábamos comunicados recién. Bueno, ya 2 de la tarde. Vamos un poquito a la música y volvemos para rematar. El mejor bloque. El bloque Sarasa en breve.